Esta historia es muy conocida por nosotros. Esta tarde yo quiero compartir una enseñanza basada desde la óptica de la fe. De hecho, el tema de esta tarde es fe que vence gigantes. Creo que hemos escuchado mucho esta historia, la historia del pequeño joven David frente al gigante y tenebroso Goliat. Y creo que hay muchas enseñanzas que podemos aprender y recordar sobre esta escena, pero este día basados desde la óptica de la fe. Para iniciar quiero recordar una historia que sucedió hace unos años atrás. Un fin de semana mi familia viajamos a Bacaburiachi, es un lugar donde hay aguas termales. Viajaron mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Yo iba allí entre todos ellos y llegamos a las albercas, a las aguas termales. Entonces uno de mis primos comenzó a preguntar, ¿tú sabes nadar? Entonces yo vi que le preguntaron a un primo y mi primo dijo que no sabía y lo tomaron y lo lanzaron al agua. Y dijeron, pues para que aprenda. Entonces llegaron conmigo y me dijeron, ¿sabes nadar? Y yo le dije, no, sí sé nadar. Y dijeron, bueno, pues sí sabes. Igual me tomaron y me lanzaron. Yo no sabía nadar, yo había nadado solamente en albercas de esas pequeñas en casa, según yo sabía nadar, pero cuando me lanzaron a la alberca honda, recuerdo muy claro estarme sumergiendo y comenzar a caer en desesperación, comenzar a sentir que estaba encerrado en medio de las aguas. Recuerdo que comencé a tragar mucha agua y comencé a caer en mucha desesperación. Entonces mis primos se lanzaron, fueron por mí, me llevaron hacia arriba y lo primero que me dijeron es, ¿no que sí sabías nadar? No que no, sí sabías nadar, me dijeron. Y bueno, yo en mi mente respondí que sí sabía nadar, pero realmente nunca había estado en una alberca tan honda. ¿Sabe? Yo creo que en ocasiones de esta misma forma sucede con nuestra fe. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces nosotros nos preguntan, ¿tienes fe? Y nosotros podemos responder con toda seguridad, sí, sí tengo fe. Tengo mucho tiempo en la iglesia, he memorizado algunos versículos, he aprendido algunas de las canciones, claro que tengo fe. Pero de pronto nos toma la vida, las situaciones y nos arrojan a lo profundo de unas aguas, nos comenzamos a sentir rodeados por procesos, se presentan gigantes frente a nosotros y entonces surge la pregunta, ¿qué no si tenías fe? Porque en ese punto nos comenzamos a sentir débiles, nos comenzamos a sentir vulnerables y creemos que entonces vamos a perder una batalla. ¿Sabe? Yo creo que nuestra fe sale a la luz cuando estamos frente a los gigantes. Nuestra realidad de fe es puesta a prueba y es aprobada solamente en medio de las pruebas, solamente en medio de los gigantes. Y entonces necesitamos entender y recordar que no solamente se trata de tener fe, no solamente se trata de decir yo tengo fe, sino de cómo actuamos y cómo reaccionamos frente a las pruebas. Esta historia, usted conoce el final, usted conoce que el final es como esta imagen, el pequeño David está sosteniendo la enorme cabeza del gigante Goliat. Pero esto no sucedió de un momento a otro, sucedieron varias cosas que nos pueden ayudar a nosotros a vencer gigantes. Porque sabe, yo creo que en la actualidad siguen apareciendo gigantes en nuestras vidas. Siguen apareciendo pruebas constantes a nuestros corazones. Hay gigantes que atentan contra tu espiritualidad. Hay gigantes que tienen un plan para destrozar tu familia. Hay gigantes que quieren que tú estés totalmente paralizado. Y entonces pueden ser muchos gigantes a los cuales nos vamos a enfrentar. Algo que llama mi atención es que este gigante salía frente al pueblo durante 40 días. Y por la mañana y por la tarde se paraba y comenzaba a desafiar al pueblo, comenzaba a desafiar al pueblo de Israel y les decía, no hay ninguno de ustedes que me pueda vencer. Y durante 40 días esto sucedió. ¿Sabe? Se dice que en 21 días se logra crear un hábito. Y esto me lleva a pensar que quizá para el pueblo de Israel, el ser atemorizados por un gigante ya se había convertido en un hábito en sus vidas.
Ya ellos habían logrado comenzar a convivir con esos gigantes, como en muchas ocasiones nos sucede a nosotros, que las pruebas y las adversidades se hacen como un accesorio de nuestra vida y comenzamos y aprendemos a convivir con todo esto en nuestra vida diaria. Pero entonces el Señor quiere que aprendamos a que esos gigantes pueden ser vencidos. Esos gigantes podemos derrotarlos en el nombre del Señor. Esos gigantes pueden ser derrotados, pero el Señor pide algo de nosotros. Y son 3 lecciones que yo quiero compartirle sobre la fe que vence gigantes. La primera característica es que la fe que vence gigantes es una fe que no se deja intimidar. Todo comienza con intimidación. Todo comienza con este hombre llamado Goliat poniéndose al frente y comenzando a dar un discurso que hace que el corazón del pueblo se intimide. Primera, en esta escena frente a David, vemos que la palabra de Dios dice que al ver a David lo tiene en poco. Y le dice, tú eres un muchacho, tú eres de hermoso parecer, pero no eres un guerrero. No eres alguien que pueda venir a luchar contra mí. Lo primero que comienza a hacer es ofender su apariencia. Comienza a atacar esa apariencia, podemos decir, atacó su edad, atacó su capacidad como un guerrero. Le recordó que él pues no pertenecía al campo de guerra, quizá pertenecía al campo de animales. Pero entonces le dice, tú, ¿qué haces aquí con un palo? ¿Qué haces aquí con esa edad? Tú no puedes vencerme a mí. Y entonces Goliat está tratando de intimidar, pero también dice que maldijo a sus dioses. Entonces también está tratando de intimidar su fe. El texto dice que esto expresó Goliat, pero no solo eso, dice, yo voy a acabar con tu vida. Hoy, al finalizar esta batalla, tu cuerpo va a ser el alimento de las bestias del campo, dice Goliat. Y yo creo que esto fue amenazador, es un discurso de una muerte trágica, de algo que le va a suceder. ¿Sabe? La intimidación es precisamente eso. Aunque todo lo que estaba diciendo Goliat sabemos que era mentira. Ante el pueblo esto ocurrió, esto hizo que ellos se detuvieran por completo. Durante 40 días todo un pueblo se detuvo, se paralizó. Porque eso es la intimidación. La intimidación funciona de esa forma. Repite una mentira hasta que comienza a parecer una realidad. Y yo quisiera que pensemos cuántas mentiras hemos estado escuchando y son repetidas una y otra vez, que de pronto en nuestro interior ya es como una verdad. Son mentiras del enemigo, son mentiras que atentan contra nuestra fe, contra nuestra familia, en medio de esas pruebas que vamos a atravesar. Y el enemigo está aprovechando para intimidarnos. La intimidación no es algo tan destructivo, en el sentido de que te destroza por completo, pero sí hace algo que es más terrible y es paralizarnos. Vemos a un pueblo que tenía un ejército, vemos a un pueblo que tenía un rey, vemos a un pueblo que tenía un pacto con Dios. Es un pueblo que tenía armas militares, tenía estrategias militares, habían vencido a muchas otras naciones, pero en este punto, por medio de la intimidación de Goliat, es un pueblo paralizado. No se movieron, se escondían, decían, no, imagínense que yo me lance, seguramente va a acabar con mi familia, mejor yo me escondo detrás. Y así sucedió durante 40 días. El enemigo logró algo que es terrible, y es que hizo creer al pueblo que no podía ganar. Todavía ni siquiera había comenzado una batalla, pero ya había logrado sembrar en las mentes la incapacidad de una victoria. Yo creo que eso es lo que el enemigo en muchas ocasiones hace con nosotros. Comienza a repetir mentiras, comienza a inundarnos con estas amenazas, porque él sabe que si nos logra paralizar, ya ganó. Él sabe que si nosotros no nos movemos y actuamos en fe, si nos dejamos intimidar, entonces el enemigo va a ganar territorio sobre nosotros. Entonces hay gigantes que se levantan. Ahora, cuando vemos esta escena,
vemos cómo David reacciona ante esta intimidación y nos muestra una forma de cómo salir de esos procesos, cómo salir de ese momento en el que estamos tratando de ser intimidados. Bueno, David se pone en pie y entonces comienza a decir: yo creo que yo puedo vencer a ese gigante. Estoy escuchando todo este discurso de intimidación, pero yo creo que puedo vencerlo. Ahora se acerca con su hermano mayor, con Eliab, aquel que un profeta había creído que era el mejor para ser el rey de Israel. Es decir, este profeta pensó y se dejó guiar por las apariencias, porque no solo Goliat se dejaba guiar por apariencias. También este profeta dijo: yo creo que Eliab es fuerte, es grande, él puede ser el rey. Ahora, cuando David se enfrenta ahí con su hermano lo ve y le dice: David, ¿qué haces aquí? Ve y cuida a las ovejas donde te puso mi papá. Le dice: yo conozco tu soberbia, le dice Eliab, le dice a David. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Fíjense cómo David había atravesado distintos procesos de menosprecio, de intimidación, no solamente en el punto con Goliat, sino en su casa, en su familia. ¿Qué pasó cuando llegó el profeta? Todos estaban reunidos y David estaba en la casa del campo. Entonces era algo que había enfrentado en distintas ocasiones. Decide avanzar ante el rey Saúl y David le dice a Saúl: Saúl, yo quiero y yo creo que puedo vencer al gigante. Y Saúl le dice: pues si eres un muchacho nomás. Le dice: Goliat es un guerrero desde su juventud. Tú has sido alguien que cuida de las ovejas desde tu juventud y eres un joven todavía. No vas a poder vencerlo. Y ante todo esto, David pudo haber dicho: es verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a ir a cuidar las ovejas. Pero él sabía, él recordaba algo en su mente, que es lo que le dice a Saúl: recuerda que en un día él andaba en el campo cuidando las ovejas y de pronto apareció un león. Y todos dirían: bueno, el león se iba a comer a David, pero David tenía una fe mayor, tenía una relación tan cercana con Dios que comenzó a pelear con el león y lo venció. Y luego más adelante apareció un oso y lo venció. Entonces, en este punto, mientras todos están siendo intimidados, David se acerca con Saúl y dice: Jehová, el que me ha librado de las garras del león y el que me libró de las garras del oso, él también me puede librar de la mano de este filisteo. Entonces, en medio de la intimidación, hermanos, nosotros podemos recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos experimentado la presencia de Dios en medio de las pruebas, el poder de Dios en medio de la adversidad, el poder sanador en medio de la enfermedad. Y entonces pasa el tiempo y esas pruebas comienzan a tratar de intimidarnos nuevamente. Bueno, David nos recuerda que una manera de hacer esto, de vencer esto, es recordando la bondad de Dios, recordando que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, recordando que aunque vengan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, no van a llegar hacia nosotros, recordando que es mayor el que va frente a nosotros que el que está en el mundo, recordando todo lo que el Señor ha hecho. Por eso el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En medio de la intimidación que el gigante esté tratando de hacer a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestra familia, recordemos la bondad del cielo, recordemos lo que el Señor ha prometido a nuestra vida. Pero también en David observamos que él tiene una fe que no silencia su voz. Una fe que vence gigantes, hermanos, es una fe que no silencia su voz. Algo de lo que más me impacta de esta historia es cómo Goliat maldijo a David, pero también maldijo a sus dioses. Goliat ni siquiera sabía cuál era el Dios de David. Creía que era como todos los demás, que tenían miles de dioses. Pero dijo: maldigo a todos tus dioses. Y esto es algo aberrante, porque
Imagínense, este enorme gigante tratando de burlarse del Dios de David. Pero lo que más llama mi atención es que durante 40 días se burló de ese mismo Dios frente a toda la nación. Y no hubo nadie que se levantara y levantara la voz y dijera: ¿cómo es posible que se va a burlar de nuestro Dios? ¿Cómo es posible que se van a estar burlando frente a todos nosotros de nuestro Dios? No hubo ni uno solo. Hasta que llegó David. Y entonces David no silenció su voz. David no permitió que esto continuara avanzando. Sabe, hermano, yo creo que en más de una ocasión cada uno de nosotros hemos estado frente a una situación en la que alguien se burla de la fe. Hemos estado en una situación en la que alguien se burla de nuestra espiritualidad. Alguien se burla de que el domingo no estamos dispuestos a hacer nada porque tenemos que ir a la iglesia. Gente que se burla de que en medio de cualquier prueba decimos: yo quiero orar y esperar a ver qué Dios dice. Y son como gigantes modernos que enfrentamos, pero que siguen teniendo ese mismo principio de algo de burla, de algo que atenta ante nuestro Dios y ante nuestra fe. Y cuando esto sucede, quizá muchos de los que estamos aquí hemos silenciado nuestra voz. Nos hemos sentido atemorizados y mejor no decimos nada. Y decimos: bueno, es que mis papás sí eran cristianos. Bueno, es que mis abuelos eran los que nos llevaban a la iglesia, pero la verdad yo iba más que a fuerzas. Pero cuando vemos la historia de David, vemos que él no se escondió, él no se fue al campo de las ovejas. Si él hubiera tenido una fe débil, seguramente la historia hubiera terminado en que David es avergonzado por sus hermanos, avergonzado por el rey, y hubiera sido totalmente asesinado por Goliat. Pero él tenía una voz llena de fe. Fíjese cómo él dice, se para frente al gigante y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que nuestro Dios es el verdadero Dios, que hay un Dios real en Israel. Y toda la congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué importante, hermano, es recordar que Dios pide que nuestra fe no sea una fe de una voz silenciada. David no se escondió, David no cerró su boca. En ese momento él declaró con fe lo que el Señor había puesto en su corazón. Yo creo, hermanos, que algo que Dios sigue pidiendo de cada uno de nosotros es que no silenciemos nuestra voz. ¿Sabe? Nuestra voz puede ser de mucha bendición en cualquier lugar donde hablemos el Evangelio. Nuestra voz puede ser ese medio que Dios use para que personas vengan al Evangelio. Nuestra voz puede ser ese medio para que personas vengan a reconciliarse con el Señor. Fíjese el poder de nuestra voz. Nuestra voz puede hacer que la fe en personas mengue, que la incredulidad crezca, o que nuestra fe crezca en ellos, que sus corazones se acerquen al Señor por medio de nuestra voz. Algo que me impacta es la convicción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo cree que nuestra fe no debe ser una fe silenciosa. Él escribe en 2 de Corintios 4:13, fíjese cómo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo dice: si tú crees algo, entonces debes hablarlo. Dice: yo cuando me di cuenta de la revelación de la palabra y el encuentro que tuve con Jesucristo, creí, entonces comencé a hablar. Y ahora le dice a la iglesia en Corinto: por lo tanto, nosotros que creemos, entonces hablemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que Dios es real, amén. Entonces hablemos que Dios es real. Nosotros creemos que Jesús sigue salvando y sanando, amén. Entonces hablemos
que Jesús salva y sana. Nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue siendo una realidad vigente para nuestros tiempos. Entonces hablemos de ese mensaje. Nosotros creemos que Cristo volverá pronto por su iglesia. Y mientras tanto crecemos en santidad. Y eso es lo que creemos. Lo hemos aprendido desde nuestro iniciar en la fe. Pero realmente lo hemos escondido, lo hemos guardado solo para nosotros. Pablo dice: creí, por lo cual también hablé. La iglesia primitiva nos muestra un modelo ideal de cómo debería ejercerse la fe. Y hay algunas escenas en las que vemos que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, declaran: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos experimentado cosas impresionantes. Y hay algo convincente en nosotros: no nos podemos callar. Hemos visto la gloria de Dios, no nos podemos callar. Pero después vinieron los del concilio, los de la asamblea religiosa, y entonces llamaron a los apóstoles, los azotaron y les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Los golpearon, los azotaron y les dijeron: ya no hablen de Jesús. Los soltaron, y dice que ellos salieron de la presencia del concilio. Salieron gozosos, por cierto, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Pero termina diciendo: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de los azotes, a pesar de la intimidación, ellos no cesaron de hablar. La petición de ellos era: Señor, mira sus amenazas. Mira a los gigantes, mira las pruebas. Pero Señor, concédenos que podamos hablar con denuedo tu palabra. Los gigantes en nuestra vida, hermanos, son momentos en los que podemos abrir nuestros labios y comenzar a recordar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y sobre todo esa declaración que dice David: y todo Israel sabrá, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto nos habla de la importancia de levantar nuestra voz, sí, para predicar el Evangelio, pero también para defender el Evangelio. Estaba leyendo un autor llamado Chesterton, que escribe un libro llamado Ortodoxia, y él dice, escribió hace muchos años, él dice: llegará el tiempo donde será necesario defender que 2 más 2 son 4. Y la realidad es que ya estamos en esos tiempos. Ya es necesario defender cosas que son lógicas, pero que el mundo ha tratado de tergiversar y cambiar las ideologías y todo esto. Es el mundo en el que nos ha tocado vivir y defender nuestra fe. Y en medio de esos gigantes, hermanos, tenemos ese llamado a no silenciar nuestra fe, no silenciar nuestra voz. Y en tercer lugar, vemos en David que la fe que vence gigantes es la fe que no pelea con sus propias fuerzas. Si hubiéramos tenido un primer round donde David peleara contra Goliat sin un apoyo espiritual o sin una fuerza de parte de Dios, pues seguramente no hubiera aguantado ni medio round. Porque la lógica, la fuerza física del gigante era no solo el doble, sino el triple o no sé cuántas veces la fuerza de David. Pero David era consciente que él no iba a pelear con sus fuerzas. David era consciente de que él no había vencido al león y al oso por su propia fuerza, sino porque Dios estaba con él. Y entonces, frente a este gigante llamado Goliat, es muy consciente de esto. Fíjese las declaraciones de él. Él dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová nos salva con espada y con lanza. De él es la batalla. Y luego dice: venció a Goliat sin tener espada en su mano. No se trataba de quién tenía más poderío militar, quién tenía la mejor espada. Se trataba de que David no iba a pelear con sus fuerzas. Y entonces vemos que la victoria la obtuvo David, pero porque no peleó por sus propias fuerzas. Creo, hermano, que
hay batallas que se presentarán en nuestra vida, no para que nosotros demostremos que somos bien resilientes, no para que demostremos que nosotros podemos con todo. Esas pruebas no son para que nosotros digamos, miren, yo sí me he mantenido fuerte. No, todas esas pruebas se presentarán para que nosotros demostremos cuánta fe tenemos, para que realmente salga a flote que hay fe en nuestro corazón. No porque luchamos con muchas fuerzas, no porque seamos los mejores, sino porque hemos de aprender que no vamos a luchar con nuestras propias fuerzas. Se dice fácil, pero la realidad es que cuesta más de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces hemos cantado con toda nuestra voz? No es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y lo cantamos, no es con espada, ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Lo repetimos una y otra vez, pero en medio de las pruebas comenzamos a sacar nuestras fuerzas, comenzamos a sacar nuestras armas, comenzamos a poner nuestros recursos y decimos, sí, yo puedo vencerlo. Pero el Señor no está buscando, nunca ha buscado y no está buscando en este momento a personas demasiado capaces o demasiado independientes o demasiado fuertes. Él siempre ha buscado personas que digan, no es con mis fuerzas, yo por mí solo no puedo, pero contigo sí lo puedo. Personas que se rinden por completo y que entonces luchan con las fuerzas de Dios. Escuchaba una historia de un paramédico que se dedicaba a auxiliar personas que naufragaban en el mar abierto. Y él decía que había algo muy importante a saber, y es que cuando encontraban a una persona en medio de alta mar y se acercaban con el helicóptero y con todo para rescatar, se acercaban a la persona, se acercaban a una distancia relativamente cerca, pero entonces encontraban que las personas estaban desesperadas, estaban con mucho pánico, manoteando, perdiendo toda su capacidad, y decía el paramédico, en ese momento no podemos ayudarlos. En ese momento, si nos acercamos, la persona puede arrancarnos algo del equipo, puede tirarnos a nosotros hacia abajo y puede ser algo peor. Entonces la indicación es que nos acerquemos y que esperamos hasta que la persona suelte y se rinda por completo. Que la persona deje de batallar por sí solo. Entonces cuando se rinde, entonces pueden bajar, pueden tomar el cuerpo a peso muerto y entonces lo pueden rescatar. Decía, si lo hace antes, es probablemente que no lo puedan ayudar. Y decía este paramédico que él entendió que esa es la forma en la que Dios viene a nuestro rescate. Él viene, pero en muchas ocasiones nos encuentra luchando, nos encuentra con nuestras fuerzas intentándolo. Y el Señor está esperando que nos rindamos por completo. El Señor está esperando que lo soltemos por completo y digamos, yo ya no puedo, pero creo que tú sí me puedes ayudar. La fe que vence gigantes es una fe que no pelea con sus propias fuerzas. ¿Qué pasa cuando nos rendimos y cuando dejamos nuestras fuerzas y armas a un lado? Entonces entra el poder de Dios. Y ante el poder de Dios, mi hermano, pues no hay cosa creada, no hay fuerza tan grande, no hay ni demonio ni espíritu maligno que pueda atentar contra nosotros, no hay gigante de enfermedad ni gigante de prueba que pueda terminar con nuestra vida, porque ante el poder de Dios todo se disuelve. David era un ser humano como nosotros. David era un muchacho, era pequeño, pero tenía algo diferente, y era que tenía fe. Para concluir, quiero decirle que si usted se encuentra en esta tarde enfrentando un gigante, lo primero que usted debe de saber es que usted puede vencer ese gigante. Eso es lo primero que usted debe saber. Ese gigante usted lo puede vencer. No importa si hay estadísticas o probabilidades muy bajas de que usted salga vencedor.
Ante esto, Dios siempre tiene la última palabra. Él solo quiere y Él espera en este momento que salga fe de nuestro corazón. Una fe que no se deja intimidar, una fe que no silencia su voz y una fe que no pelea con sus fuerzas. Cuando el Señor ve eso en nuestro corazón, entonces los gigantes caen. Entonces las amenazas huyen. Y todas las personas saben que nuestro Dios es real.